1 con una visita muy especial. Estamos con Héctor Chino Eberlin, quien es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Nuevo Más. ¿Cómo le va, Héctor? Gracias por la visita. ¿Qué tal? Buenos días, ¿estoy bien? Bueno, y gracias por la invitación. Bueno, arranquemos hablando un poco sobre el Nuevo Más. Estamos en época de campaña. ¿Cuáles son los ejes de la campaña, valga la redundancia, y qué tienen pensado trabajar? Bueno, mirá, en primer lugar, nosotros vemos, bueno, se dan las elecciones en una situación muy atípica, bueno, impensada, que es la pandemia, ya va más de un año y medio. Eh, bueno, y esa circunstancia tiñe toda la realidad política y en estas elecciones el gobierno haciendo campaña con las vacunas. El problema está de que esta pandemia se monta, llamémoslo así, sobre una situación previa que arrastraba a la Argentina, que es el desastre que dejó el macrismo después de sus 4 años de gobierno. O sea, dejó el país muy mal y en particular a los trabajadores. Bueno, nosotros creemos que en la pandemia eso se profundizó. O sea, ha habido ganadores y perdedores y está claro que la familia trabajadora ha salido perdiendo porque los empresarios han hecho lo que quisieron, han aumentado los precios constantemente y los trabajadores han tenido pocos aumentos de salario. Entonces, un poco nuestro eje de campaña es hablar de lo que el gobierno y la oposición no quieren hablar, que es la situación de los de abajo, los que laburan todos los días y se han visto afectados, por eso te digo, no por la pandemia solamente, sino que ya viene arrastrándose. Entonces, uno de nuestros ejes, así que ha causado en algunos lados cierto revuelo, es que decimos es necesario un salario mínimo de 100.000 pesos. Bueno, y algún liberal por ahí saltó y dice, pero decime cómo le vamos a dar 100.000 pesos a la gente. Bueno, pero son necesarios los 100.000 pesos, o sea, vayamos a la necesidad, a lo que hay que hoy un trabajador tiene que ganar para sostener su familia. Después vemos de dónde lo sacamos, pero el tema es, reconoceme que se necesitan mínimo 100.000 pesos. Bueno, es obvio que no te lo reconocen porque si te lo reconocen tendrían que aceptar de alguna manera, bueno, los mecanismos para conseguirlo. Y es obvio que, bueno, para nosotros como socialistas hacemos una campaña anticapitalista, o sea, para nosotros esos fondos tienen que salir de los bolsillos de los grandes empresarios. No hay manera. O sea, porque han hecho grandes fortunas, que evidentemente, o sea, el otro día un colega tuyo me decía, Sí. bueno, también, ¿de dónde sacas la plata? Pero vos fíjate una cosa, la Argentina debe, que es otro problema, la deuda externa, 340.000 millones de dólares. Bueno, entonces yo le hacía una pregunta, ¿viste? Al periodista, o sea, poniéndome como periodista. Ujú. ¿Usted sabe cuántos miles de millones de dólares están en el exterior, en cuentas o en propiedades o en lo que sea de argentinos? Bueno, sí, no, sí es una cantidad, y casi 300.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Las ganancias se van para afuera, o Claro. sea, y los salarios son muy bajos. Entonces, bueno, es evidente que hay que tomar medidas para meterle la mano al bolsillo a los empresarios. Y decimos los grandes empresarios, que quede claro, porque es evidente que el pequeño y mediano, los negocios, no van a poder soportar eso, pero sí los grandes capitalistas, los grandes empresarios, las finanzas, por ejemplo. Los bancos siguen haciendo fortuna prestándole al Estado para cubrir el déficit. Y eso es para pagar la deuda externa. Entonces hay un círculo vicioso que de alguna manera en algún momento hay que cortarlo. Y este gobierno no quiere hablar de eso en este momento porque evidentemente después de las elecciones van a tener que hacer un ajuste muy grande porque se viene, ¿En bueno, qué puntualmente el ajuste? bueno, ¿En qué cree que puede venir?
El ajuste va a venir directamente, que ya lo están haciendo de alguna manera, con el tema del salario. El salario es la medida del ajuste para toda la economía. Y en este momento es uno de los salarios más bajos, tu papá no, no me puede dejar mentir, es uno de los salarios más bajos de los últimos 20 años, digamos, en términos de dólar, porque ellos todos se manejan con dólar, bueno, son $500. Entonces, es el salario más bajo, entonces puede ser que haya una reactivación, pero el ajuste va a ser el salario. Entonces, porque es la manera, recordemos, cómo se salió de la crisis del 2001. O sea, el salario se devaluó tanto que era muy fácil, bueno, traigamos la plata acá, o sea, volvamos a producir los empresarios, los capitalistas, porque el salario es muy bajo, porque la variable es el salario. Entonces, una cosa, llamémoslo así, que se desprende de esto, es otra cosa que no quiere hablar el gobierno, que es que sí los empresarios hablan. Los empresarios justamente siempre están hablando, bueno, hay que flexibilizar las normas laborales, la legislación laboral, hay que eliminar la indemnización, bueno, todo el tema de reforma laboral que quedó, digámosle así, guardado en el escritorio bajo el gobierno de Macri, obviamente por la oposición de los trabajadores. Entonces, lo que se llamaría el trabajo precario es lo que se está desarrollando con todo. Y ahí tenemos otro problema que es el siguiente. La juventud no tiene futuro. En este momento por dos motivos, que después podemos tocar el tema educativo, pero en el tema del trabajo, primero que todavía hay poco trabajo, pero el otro tema es que la mayoría de los trabajos que puede conseguir la juventud son trabajos precarios. A término, o sea, por 5 meses, por 6 meses, estamos viendo un montón de fábricas que ya te toman por 3 meses, cosa que hacía años que no se veía, bueno, ahora te toman por 3 meses, obviamente son trabajos de poca calificación, pero ya estamos viendo en fábricas muy importantes, automotrices, que están licenciadas, o sea, viste que hay un montón de gente licenciada por tema del COVID, y tiene su edad, todavía le falta para jubilarse, sí. Bueno, le están ofreciendo una prejubilación y están tomando gente nueva, pero ganan la tercera parte de lo que ganaban los efectivos. Eso estamos hablando de la Ford. Porque varias de las otras fábricas que vinieron no hace mucho tiempo, volvieron a Argentina, esos ya tienen un convenio ajustado, o sea que ganan mucho menos que, digo la Ford porque es una de las últimas fábricas automotrices que mantiene el convenio como 100% desde hace 40 años, llamémosle así. Bueno, eso se está acabando. Y así sucesivamente, o sea, yo fui ferroviario y conozco un poco todo el tema ferroviario y fue noticia todos los días durante hace más o menos un mes, hubo 2 meses que hubo mucho conflicto con el tema de los tercerizados ferroviarios. Bueno, esos trabajadores, bueno, primero están arriba del tren. O sea, 2 más 2 son 4. Si estás arriba del tren, sos ferroviario, porque cumplís una función, en este caso es como un auxiliar del guardatren. Bien. Bueno, no los quieren reconocer. Bueno, esa gente son todas empresas tercerizadas, en todos los ferrocarriles son alrededor de 3.000 que pedían el pase a planta del ferrocarril. ¿Por qué? Y porque el efectivo gana, pongámosle, número redondo, 100.000 pesos y ellos ganaban 40. Y eso es lo que se va a venir generalizado, o sea, la tercerización de todos los trabajadores, para bajarles conquistas que están escritas y están avaladas y están votadas en el Congreso Nacional, que es la ley de contrato de trabajo y un montón de otras leyes favorables a los trabajadores. Héctor, recién retrocediendo un poco mencionaba el tema de lo que es la reforma laboral, y cuando uno hace mención a esto
siempre se le viene a la cabeza el tema de la reducción de horas de lo que es el trabajo. ¿Usted está de acuerdo en que se haga una reducción de horas del trabajo para los trabajadores? Sí, eso estuvo en danza. Bueno, lo primero que quiero decir que Digo, porque quieren una hacer cosa, en vez de una 8 cosa, 6 claro, una cosa que mínimo, si ¿no? no fuera, no viniera de la boca de la CGT, bueno, no hay calificativo. La CGT está en contra de que trabajen menos los Ujú. trabajadores. O sea, como concepto vos decís, un dirigente sindical, no, yo quiero que trabaje menos con el mismo sueldo, o sea, ni siquiera de mentira lo dicen. O sea, los tipos dicen, no, no, no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, el tema de reducir las horas de trabajo va a otra cosa también, te lleva a otra cosa, que es la redistribución de la riqueza producida por el trabajador. Bueno, ahí vamos justamente al fondo de la cuestión de lo que es, llamémosle así, nuestras opiniones, no, la defensa, ¿no?, de un modelo socialista de sociedad. Porque, ¿qué pasa? Hoy el desarrollo de la humanidad, en todo caso bajo este modelo capitalista, y ya en realidad de hace muchísimos años, el desarrollo tecnológico de maquinaria productiva y demás, este, Ujú. es tan grande, que no se necesita tanto trabajo. Y entonces decimos, ¿cómo es el asunto de que, por ejemplo, hay millones de personas que están sin trabajo a nivel mundial? Mientras que hoy en una fábrica, eh, digamos Ford, porque bueno, estamos con Ford, bueno, produce mucho más que antes con menos trabajadores. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no dividieron ellos mismos esa cantidad de horas de trabajo entre sus propios trabajadores y tienen más trabajadores? Y bueno, porque ahí está el tema de la ganancia. O sea, la ganancia sale de, sería chuparle la fuerza de trabajo al trabajador. Así de simple. Entonces es mejor La plusvalía. chuparle, chuparle la fuerza de trabajo a un solo trabajador que a dos, porque es fácil de darse cuenta de eso. Ujú. Entonces, la reducción de la jornada laboral, y digamos que está promovida desde Europa, porque siempre hablamos, viste, de Europa un montón de cosas, y son recapitalistas. ¿Y por qué quieren, o sea, bajar las horas? Porque les conviene. Porque el trabajador inclusive trabaja, está ya recontra estudiado, de El que después de rendimiento. 7 8 horas no rendís lo mismo. Bueno, la explotación salvaje es lo que tiene en la cabeza muchos capitalistas. Aunque otros se han dado cuenta que hay que buscarle la vuelta para sacarle la fuerza de trabajo con buenos modales. Entonces, nosotros estamos a favor de la reducción de la jornada laboral porque eso implicaría, por ejemplo, recién charlábamos el tema de los movimientos sociales que están Ujú. en la calle reclamando. Bueno, tiene que justamente, si se rebajan las horas de trabajo, podrían ingresar a trabajar Muchas más personas. decenas de miles de personas. Pero eso va justamente a una reorganización profunda de la sociedad. Si estamos hablando de que lo que están queriendo hacer es una reforma laboral para eh, precarizar el trabajo, para que tengas menos derechos, para que te pagues la indemnización, porque ese es el último proyecto del hoy presidente de la UIA, que es un abogado laboralista, fue una de Rioja, o sea, nunca hizo, nunca puso un peso, o sea, no es empresario, o sea, nunca jugó su capital en algún emprendimiento productivo, siempre fue abogado de las empresas, o sea, eso para que veamos un poco la huella para dónde va, o sea, Ujú. muy industrialistas no son los muchachos, o sea, hoy el presidente es un lobista a favor de la reforma laboral, la baja de conquista de los trabajadores, bueno, es muy conocido, fue una de Rioja, en el ámbito de todo el tema de la legislación laboral. Eh,
Bueno, estas son las cosas que no quiere hablar el gobierno. El gobierno y, llamamos así, todos los sectores políticos que lo apoyan, en particular la CGT. O sea, no quieren hablar de esto. Y bueno, y nosotros de alguna manera ponemos eso en el tapete para que... porque en realidad, de fondo la cuestión vos decís, bueno, el MAS en qué está, qué sé yo. En realidad nosotros no somos políticos. O sea, nosotros somos trabajadores, mujeres y jóvenes que hacemos política. O Bien, sea, nosotros tratamos de representar a un sector de la sociedad que es el explotado, el oprimido, y hacemos política. No somos profesionales de la política o vivimos en un sentido de la política. O sea, como vivir quiere decir, ¿no? O sea, este, vivir en Puerto Madero. ¿Se entiende? se entiende. Entonces, bueno, no sé si querés. Sí, Héctor, hoy habló sobre la derecha, sobre el liberalismo. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de que en los últimos años la derecha, a manos de Javier Milei y de Esper, ha tomado un cierto protagonismo que quizás antes no se le había dado a tanto el liberalismo económico. ¿Cómo está viendo esta actuación de Milei, de Esper y tantos nombres que hoy en día están sonando? En particular en Argentina, este, aunque hay un fenómeno mundial, en su momento, por ejemplo, hubo un momento que fue al mismo tiempo Trump, Bolsonaro. eh, ¿Eso por qué se produce? Se produce primero porque tampoco hay que generalizar demasiado, pero hay una crisis mundial que se viene arrastrando, en particular, no hagamos tanta historia, pero desde el 2008, 2007-2008, que fue la quiebra del Lehman Brothers, la caída de los mercados financieros internacionales. Bueno, el modelo neoliberal del capital fugó hacia adelante, eh, inyectando miles y miles de millones de dólares y euros y lo que sea en los bancos. O sea, se salvaron los bancos. Y la economía, o sea, como no quebraron los bancos, más o menos zafaron, pero la caída del Producto Bruto Mundial, o sea, la producción mundial cayó, se resintió el comercio, se resintieron bueno, los salarios, hubo más desocupación. Bueno, pero zafaron. Bueno, pero no están saliendo de la crisis. O sea, hay una crisis larvada y constante. La pandemia también profundizó eso, aunque el proceso de Trump y demás es un poco... las tensiones sociales se empiezan a, llamo así, exacerbar. O sea, se empiezan a profundizar las tensiones sociales. O sea, sectores que, bueno, pugnan justamente para tener un futuro y otros que quieren conservar lo que tienen o agrandarlo. Y un poco lo que se ha visto en los últimos años es justamente la profundización a niveles nunca vistos de la desigualdad social. No digamos de los países en desarrollo como nosotros, sino de los países centrales. O sea, la desigualdad social en Estados Unidos y en Europa es muy, muy pronunciada y eso tiene que ver con esa famosa crisis, que parecería ser de que no pasa nada, pero mirando abajo, por ejemplo, ¿cuál es una de las, ¿cómo se dice? Caballito de batalla de un socialista socialata, nosotros le diríamos, porque es socialista de palabra, pero en la realidad no es socialista, Bernie Sanders. O sea, la hora $15, o sea, la hora de trabajo $15. Sí, Para Estados Unidos es nada, llamémosle así. ¿Pero por qué? Porque los McDonald's, por ejemplo, que son las cadenas, y hay ahí cientos de cadenas de ese tipo de McDonald's, pagan $7 la hora. O sea, querían duplicar esa, pero no era nada, ¿se entiende? O sea, son salarios de sí. miseria. O sea, en Estados Unidos también hay una exacerbación del trabajo precario a full, a full, a full. En Europa también está el trabajo por hora. O sea, que acá se conoce el trabajo por hora a las compañeras o mujeres que van a hacerle la limpieza a alguna casa. En Europa o en Estados Unidos el trabajo por hora es que te llaman
estás como a órdenes en tu casa y esperando que te llamen para laburar 8 horas en el día. Y mañana no tenés trabajo y pasado no, pero estás, este, el- bueno, eso es el trabajo en las grandes potencias. Y la derecha se monta sobre eso en el sentido que, bueno, siempre tratan de tener un culpable. O sea, que son los inmigrantes, que son los latinos o chicanos, o los mexicanos en este caso. Siempre buscan un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque se ven amenazadas sus fortunas. El tema está de lo loco, es que esas grandes fortunas cada día son más siderales. O sea, ya los números medio se te pierden, pero los 10 multimillonarios más grandes tienen la economía de varios países en desarrollo juntos. O sea, ¿y para qué es toda esa ganancia? O sea, ese es un poco el sentido también de la locura que significa el capitalismo, que cada día se agrandan sus ganancias, su fortuna. Bueno, digo para ser gráfico, Sí. tenemos a un muchacho como el que se hizo un cohete propio, tiene una empresa, y fue a la estratosfera, Ujú. duró, no me acuerdo, 10, 20 segundos. Elon Musk. Claro, Elon Musk, Sí. el de Tesla. Bueno, pero Jeff Bezos también está en lo mismo, o sea, También. los multimillonarios, o sea, quedan al espacio, gastan miles y miles de millones de dólares en eso, mientras se entiende, o sea, es un Sí. despilfarro absoluto, completo y total. Entonces, y ahí está, bueno, derivado de eso, bueno, la derecha se afianza sobre eso y dice, bueno, el problema es otro, tenemos que ir más a fondo. Bueno, el caso de Trump también fue porque, bueno, cuidado con los chinos, o sea, siempre hay un chivo expiatorio. Y en todo caso, acá, por eso te digo, en otras partes del mundo capaz que es un proceso político más profundo. Pero acá Milei y Esper están muy inflados. Bien. Está muy inflado en general bueno, por los empresarios. ¿Por qué? Porque le quiere meter por derecha una presión a la política, llamémosle así, en particular a Juntos o Juntos por el Cambio, como le querramos llamar, que dicen que son muy centristas, más todavía, le dicen que son socialistas. O sea, habla muchas cosas incoherentes, mi ley, pero con esas cosas incoherentes y floja de papeles, llamémosle así, y un poco así haciéndose el payaso, quiere impactar en una población despolitizada, porque o sea, Milei no debate nada, nunca debate, y las veces que debate pierde, porque tiene eh, poca formación político-económica ese muchacho. O sea, tiene un discurso muy sesgado y lo actúa, lo sobreactúa y bueno, veremos qué resultado tiene. Pero también, o sea, lo loco es que el tipo se pone, yo soy antisistema. No, Sí. no, vos sos defensor del sistema. Y más que nada, también hay que decirlo, es así, el sistema que él propone, que es el liberalismo completo, o sea, porque la libertad que ellos pregonan es la libertad de la explotación furibunda de los trabajadores. Y eso se consigue solamente de una manera, con un gobierno autoritario. Y por eso tiene como segunda candidata una defensora de genocidas. Entonces, si no lo pueden hacer por la buena, y bueno, te van a dar un golpe de Estado, cosa que media loca, ¿no? En este momento en la Argentina. Pero los tipos son de derecha y no lo esconden. Bueno, para nosotros es un discurso problemático. El tema está que, bueno, veremos hasta dónde llega y si tiene realmente seguidores. Le vemos poco vuelo por ahora todavía. Clara la respuesta, Héctor. Y ahora me gustaría
preguntarle e interpelarlo acerca de algo que le pregunté fuera del aire y bueno, su respuesta fue entre graciosa e interesante porque le pregunté si había estado en la manifestación de ayer y usted me dijo en cuál de todas, ¿no? En cuál, me dijo. Hay un dato que es que en lo que va del año hubo más de 14 cortes, manifestaciones y demás por día en nuestro país. Puntualmente, ayer estuvo en una manifestación, quiero que nos cuente acerca de eso, que no es la del Ministerio de Desarrollo. Sí, en realidad no fue una manifestación. Nosotros Bien. fuimos como Nuevo Más de La Plata. En realidad fuimos con los compañeros de Ensenada y Berizo, Ujú. porque son pertenecientes también a la tercera sección electoral, al astillero Río Santiago, una empresa emblemática, todavía está en manos del Estado, y ahí hay un reclamo a los trabajadores en el sentido de que se mantenga 100% estatal, este, porque hay un proyecto de ley, o mejor dicho, es un proyecto, todavía no es un proyecto de ley, es un proyecto del gobernador Kicillof y el intendente de Ensenada Seco, junto con ATE Río Santiago, o ATE Ensenada, mejor dicho, de transformar la empresa en una empresa con la figura jurídica sociedad de Estado. Eso permitiría el ingreso de capitales privados. Y nosotros creemos que los capitales privados siempre se llevan la mejor parte de los negocios que hacen con el Estado. Y entonces fuimos a apoyar el reclamo de los trabajadores que siga siendo 100% estatal y también, pero que no siga como está, sino que haya una reactivación efectiva y de que esa reactivación efectiva se haga con fondos que también tienen que salir de los grandes empresarios o impuestos, por ejemplo, a las grandes pesqueras y demás, que habría que obligarlas a comprar los barcos en Argentina. Por ejemplo, que esa es una, o sea, por ejemplo, nadie sabe, pero no digamos todas, pero gran parte de las barcazas que están navegando por los ríos Uruguay o Paraná están hechas en Paraguay. ¿Por qué? Bueno, porque cerraron muchos astilleros han cerrado en estos últimos años. Y se van a Paraguay porque pagan menos de lo que pagan acá. O sea, el trabajo, el precio del trabajo es un poco el que regula todo el mercado también. Ujú. Y si se harían acá esas barcazas, habría mucho más trabajo. O sea, estábamos hablando recién de las manifestaciones, movimientos sociales. Bueno, hay que dar trabajo, hay que crear trabajo. Y nosotros creemos que están los fondos para eso. Lo que pasa es que, bueno, hay que tomar decisiones. Y eso es un poco lo que estamos viendo que este gobierno habla mucho, promete mucho, pero tampoco promete más allá de lo que evidentemente nunca va a ser. O sea, por ejemplo, siempre habla Marcos del fondo, pero está claro que van a arreglar con el Fondo Monetario. Lo último que pasó fue medio así risueño, porque se sabía que venían 4.000 y pico de millones de dólares del Fondo Monetario por una redistribución de los fondos. Bueno, largo de contar, a la Argentina. Bueno, empezó todo un debate de, llamémosle así, los más progres del gobierno. No, esa plata se tiene que utilizar para la pandemia, para mejorar los recursos educativos, para esto y para lo otro. Y enseguida salió Cristina, el día que se cerraron las listas, o sea, hace más o menos un mes. Claro. Bueno, esa plata nos parece que no se va a poder usar para mejorar esto. O sea, concretamente, hay dos vencimientos de acá a fin de año de 4.300 millones. Bueno, va a ir para ese lado la plata. Ujú. Bueno, o sea, siempre hay un relato, hay un poco de levantar la voz y decir vamos a hacer tal cosa y después quedan en el aire. O sea, recordemos el famoso impuesto a la riqueza y demás. Bueno, el impuesto, bueno, fue por única vez. Bueno, Vicentín es tal cosa y tal otra. Y qué sé yo, y bueno, y Vicentín va a la quiebra. Y la quiebra la vamos a pagar entre todos porque le debe casi 20.000 millones de pesos al Banco Nación. O sea que nos tiran el muerto a nosotros.
y se llevaron la plata afuera, los vicentinos o como se llame, los que dirigen hoy la empresa. Entonces, el gobierno, y eso nosotros lo notamos en la calle, de que hay malestar con el gobierno, inclusive de su propia tropa. O sea, la gente que votó, bueno, sí, lo sacamos a Macri y vamos a arreglar todo el desastre que dejó la derecha macrista, y nos estamos quedando, ni arrancamos siquiera. Es lo que dicen muchos simpatizantes kirchneristas. Entonces nosotros le decimos a esos simpatizantes kirchneristas que nosotros tenemos otro programa, otras propuestas, y que nos acompañen en las PASO. O sea, este 12 de septiembre nosotros tenemos que pasar el piso proscriptivo, que nosotros siempre criticamos las PASO, porque si no pasás ahora en septiembre, no vas a la general. O sea, se eliminan voces, se eliminan ideas, se eliminan opiniones, y se concentran los votos en los que los partidos mayoritarios. Y bueno, ya es un despropósito. El partido que creó las PASO, o sea, bueno, se llamaba Unidad Ciudadana, bueno, sí, distinto, no, el peronismo, el kirchnerismo, no las utiliza. Ah, bueno, entonces, o sea, son de chiste las PASO. Entonces eliminémoslas. O sea, tuvo toda una discusión también que por la pandemia, el dinero que significaba la organización de la elección, era mejor dedicarlo. Bueno, nada de eso se hizo. No van a ninguna interna el oficialismo. No, por eso es importante que en este caso le pedimos el voto a todos esos, primero todos los que están de acuerdo a favor de las conquistas de los trabajadores, por los 100.000 pesos de mínimo, que se acabe la precarización laboral. Y no hablamos de Manuela Castañera, que es nuestra primera candidata a diputada nacional, que bueno, que es una referente del movimiento de mujeres, luchadora de hace muchos años, que han conseguido un triunfo las mujeres el año pasado, que fue la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y la única precandidata mujer en el 2019 a la presidencia. Exactamente, fue la única candidata a precandidata mujer. Y también en esta elección hay pocas cabezas también mujeres. O sea, colocaron a Tolosa Paz, que para nosotros es media cheta, llamémosle así, no es muy peronista inclusive que digamos, viene de La Plata, o sea, es una persona formada, pero no es tan popular, llamémosle así, de donde hace, bueno, vive ahí en un country en Gonet, dicen, pero bueno, en todo caso, reafirmamos, bueno, en la lista 255 necesitamos pasar el piso proscriptivo, y también hay un debate con la izquierda. O sea, nosotros creemos que el FIT se está acabando, pues están peleando entre ellos. Nosotros, justamente para... o sea, porque se habla mucho de unidad a la izquierda, qué sé yo, qué sé cuánto, pero ahora se supone que van en un frente común, pero divididos. O sea, van a PASO, o sea, echaron a Altamira, que es el fundador del Partido Obrero, va por otro lado. Entonces, para evitar, no para evitar, sino para clarificar la cosa, nosotros hace un mes le dijimos a Nicolás del Caño, referente del FIT, hacer un debate. O sea, bueno, nos sentamos, o sea, igualmente tampoco vamos a una radio, a un canal, a donde sea, que sea público. Entonces cada uno opina ahí qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué es lo más importante, qué es lo que es secundario. ¿Y aceptó Nicolás del Caño el debate? Nicolás del Caño se bajó del debate, no respondió. Bueno, pero él está cómodo, ¿no? Bueno, depende, o sea, hay que ver cómo le va. O sea, nosotros por eso decimos los mismos candidatos siempre, o sea, por ejemplo, la campaña de ellos, queremos ser tercera fuerza. Como van, no van a ser ni la sexta, o sea, porque es una campaña rutinaria, que no va al fondo de la cuestión. Evita los debates. Bueno, ahora está
la propuesta de Tolosa Paz Así es. de hacer un debate. Bueno, nosotros ya lo dijo hará 15 días, dijimos que sí, lo volvió a decir. Nosotros queremos debatir, inclusive extendemos o reproducimos esa propuesta a las primeras cabezas en Quilmes, en la tercera sesión electoral, a diputado nacional, donde sea, que se hagan antes de las PASO, porque Así es. justamente el tema está que después se puede hacer un debate, pero quedan más fuera voces. Entonces nosotros reafirmamos eso, Bien. porque nos sentimos fuertes de ser representantes y poder renovar la izquierda, y creemos que, bueno, Manuela Castañera en este caso es una buena representante para renovar la izquierda en estas elecciones. Héctor, sabemos que tiene compromisos que cumplir, pero siempre finalizamos este ciclo de entrevistas con el micrófono abierto para que dejen un mensaje y para que agreguen lo que quieran agregar. Micrófono abierto. Bueno, ahí quedan muchos temas en el tintero, pero en particular hay uno al que me quería dedicar, que es el tema de la juventud. O sea, la juventud en este año y medio pasado, yo digo año y medio y ya pasa, ya creo que son 1 año y 9 meses, o algo por el estilo, de pandemia, ha sido el sector más que más ha sufrido. Eh, el abandono educativo ha sido muy, 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 muy fuerte. En primer lugar, durante los meses más duros de que había que evitar los contagios y demás, o sea, todo el pasar la educación al sistema virtual, llamémosle así, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque lamentablemente las familias trabajadoras carecen de los elementos, o sea, o no tienen conectividad, o no tienen computadora, o no tienen un celular acorde al, a la necesidad de la virtualidad. Y eso ha producido, bueno, obviamente los mismos docentes tampoco estaban capacitados, o sea, pero a medida que, llamémosle así, eso fue pasando, resulta ser de que en los momentos que ahora ya hay una vacunación bastante extendida, no hay clases. O sea, dicen que vuelven las clases, pero no volvieron las clases. Por ejemplo, en la universidad no hay clases. O sea, ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es el objetivo de tener a los chicos y chicas no estando en los colegios? O sea, obvio, tiene que haber protocolos, tiene que haber inversión en infraestructura, o sea, tiene que haber más aulas, tiene que haber un montón más de cosas. Bueno, podrían haberse dedicado un poco a eso y no se han dedicado a eso. Bueno, es obvio de que para eso se necesitan también financiar esas obras, que los chicos tengan conectividad. O sea, ahí vemos un caso muy flagrante de que el gobierno habla mucho y hace poco. La falta de conectividad, o sea, el tener que pagar un wifi, ¿no? Un paquete, como se le llama, lo que sea. Tendría que haber habido un decreto, es decir, las empresas que proveen los servicios de internet le tienen que dar conectividad a tales y tales y tales y tales jóvenes y jóvenes del país. Así de simple. ¿Por qué? Porque es un servicio público. Y en este momento era un derecho humano haber tenido esa conectividad. Y lo loco es que siguen aumentando. O sea, el teléfono celular es como si fuera un pozo sin fondo. O sea, vos pones plata y siempre se va. O sea, y es un servicio público regulado, está en la ley, o sea, no se cumple nada. Entonces, el gobierno puede hablar mucho de la juventud, hizo cosas, o sea, tampoco no somos necios ni nada, que no hicieron nada. O sea, como pueden criticar la derecha así, salvaje, digámoslo así. O sea, han hecho cosas, pero
se quedan muy a mitad de camino, muy a mitad de camino. Y esas son medidas que este gobierno no está dispuesto a tomar, no está dispuesto a ponerle cascabel al gato. Hay que apretar y ponerle a esas empresas de internet el wifi gratis para todos los estudiantes y estudiantes del país. En todo caso, ese es un reclamo. Bueno, hay un montón de reclamos, o sea, ya los chicos se están organizando. El otro día hubo una manifestación en la Universidad de La Matanza. Tenemos varias facultades de la UBA en la que están reclamando volver a clases con cuidado de la presencialidad y demás. Y no tienen respuesta las autoridades. Bueno, ese es un problema muy grande y también seguimos manteniendo un poco el caballito de batalla de la precarización, en el sentido de que, bueno, ahora se ha visto en este tiempo de pandemia la explosión, llamémosle así, de un sector de la juventud que ha tenido que ir a trabajar de eso porque de otra cosa no podía, que es ser repartidor por aplicación. O sea, esas empresas que han aparecido ya estaban en el país de hace unos años, pero ahora con el tema de la pandemia se han reproducido un montón. Son 55.000 jóvenes, chicas y chicos que están repartiendo en la calle en bicicleta o en moto, que han sido, bueno, esenciales, porque la gente no podía salir a la calle y ellos te llevaban lo que vos necesitabas. Bueno, no ganan nada, o sea, es una explotación. Y no solamente eso, que ganan poco, sino que no tienen ningún derecho, porque no son considerados trabajadores. O sea, si a vos vas a cualquiera en la calle, le preguntas, bueno, ¿qué está haciendo ese muchacho? No, está trabajando. Ahora, para las empresas no sos trabajador. Sos un socio, un colaborador o algo por el estilo. Es una locura. Bueno, y el gobierno no permite eso. O sea, entonces los chicos esos no tienen ART, o sea, que hemos visto, lamentablemente, terribles y trágicos accidentes. Porque, bueno, estás en el medio del tránsito, te pisan las bicicletas, pisan las motos, con el conductor incluido. Entonces, o se rompen una costilla, o se quiebran una pierna, un hombro, y no tiene nadie quien les pague. Entonces necesitan ART. Si se enferman tienen que ir a un médico, no tienen obra social. Bueno, no tienen aguinaldo. Bueno, y los chicos se están organizando y nosotros lo estamos apoyando, están haciendo un sindicato nuevo, se llama Citrarepa, el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación. Ya tiene más de 1.000 afiliados. Bueno, todavía el Ministerio de Trabajo están presentando todos el estatuto, sus asambleas y demás, todavía no los reconoce. Bueno, es una excepcionalidad, o sea, está bien, es un nuevo trabajo, una nueva rama de producción, pero no le dan bolilla. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Y no se puede tocar a esas empresas de reparto por la aplicación. ¿Y quién dijo que no se puede tocar? O sea, la esclavitud no se podía tocar y algún día explotó la esclavitud. O sea, hay tantas cosas que hay que tocar y este gobierno parecería ser de que no toca lo que tienen que tocar. Entonces, nosotros hablamos o queremos hablar de lo que el gobierno y la oposición no hablan, porque ambos dos ocultan la necesidad de un salario mínimo de 100.000 pesos, la precarización laboral, ocultan el abandono educativo. O sea, porque tampoco es lo que decía la oposición por derecha, que había que llevar los chicos al colegio completamente. Bueno, tampoco eso, es obvio. Nos diferenciamos de esa. Bueno, fueron anticuarentena, antivacuna, todo lo que. O sea, todo lo que decía al gobierno, yo decía en vez simplemente por una oposición política así ciega. Nosotros somos una nueva opción, queremos renovar la izquierda con medidas realmente anticapitalistas, que de ahí pueden salir los fondos necesarios para lo que nosotros estamos defendiendo. Muchísimas gracias, Héctor, por la visita del Bosque Radio.
Bueno, gracias a ustedes y feliz día del hincha de Quilmes. Muchas gracias.